bueno, como les comentaba hace un momento Alicia, el tema de mi trabajo es terapia de remediación cognitiva en pacientes con bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Durante esta sesión voy a tratar como de introducirlos al tema de la terapia de remediación y a la par explicarles un poquito de qué es lo que está pasando con esta población de personas que tienen un trastorno alimentario de la ingesta de alimentos, en particular con bulimia nerviosa y trastorno por atracón, ¿vale? Eh, Permítanme un momento, presentación. Muy bien. En esta primera diapositiva voy a tratar como de interactuar con ustedes, a la vez no, porque saben que yo tengo que ir como todo este espacio así corrido. Me gustaría poder interactuar más con ustedes, pero voy a tratar de hacerlo a la distancia, ¿de acuerdo? Una pregunta es, ¿cómo se vinculan todas nuestras cualidades humanas a nuestro beneficio? Es decir, aquellas cualidades físicas, aquellas cualidades psicológicas y aquellas sociales. Necesitamos que haya una interacción constante de estas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser, como se piensa, funcionales. Nuestro cerebro es un órgano súper importante que nos ayuda, pues, a recibir, como en resumidas cuentas, a recibir información, a lograr transformarla y poder hacer que salga al exterior, ¿no? Para esto hay diferentes tareas que realiza nuestro cerebro, como recordar cosas, pensar sobre situaciones abstractas, tratar de entender una situación en un contexto específico, entre otras tareas, ¿verdad? En este caso, hay una estrecha relación entre diferentes ciencias para explicar el comportamiento humano. Yo quisiera hoy plantear estas tres áreas que son muy importantes para comprender qué pasa con la conducta de un individuo. Lo primero, donde está el bebé, en la presentación, son los factores biológicos. En los factores biológicos vamos a tener áreas del conocimiento muy particulares, como puede ser la filogénesis, la epigénesis y la ontogénesis. Así, a muy grandes rasgos, estas son áreas que se encargan de entender, pues, qué pasa con el desarrollo del ser humano a través del tiempo, ¿no? Cómo es que hemos ido evolucionando poco a poco hasta ser, pues, las personas que somos hoy en día, en la actualidad. También está el área de la psicología, donde podemos observar cuestiones como la cognición, la psicometría, que es bien importante, ¿verdad? Como para evaluar estos aspectos que son muy complejos de la realidad o aspectos abstractos de la realidad. La personalidad, ¿qué nos hace ser nosotros, no? Es un conjunto de muchas cosas, como se los comenté hace un momento. Cuestiones biológicas, nuestro cerebro, cómo nos hemos ido construyendo a través de experiencias. Y un factor que también es súper importante son aquellos factores sociales. ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con la crianza? Y con factores socioculturales o sociohistóricos. Como podemos ver, el ser humano es una suma de muchas cosas. Así que observarlo de manera aislada, pues sería como restarle peso a estas otras áreas, ¿no? El comportamiento en particular, el comportamiento humano, se nota aquella evolución que tiene a partir de un progreso natural en el funcionamiento cognitivo. Y este progreso natural se va a dar gracias a la maduración de ciertas áreas del cerebro, que nos van a permitir relacionarnos hasta con otros individuos, porque en el día a día pues nos relacionamos. Es más, aunque yo no los vea ahorita ustedes, yo puedo imaginar pues qué podrían estar pensando, ¿no? Y yo me creo una idea mental sobre eso, y a partir de eso también se va a regir mi conducta, ¿no? Esta capacidad que tenemos es increíble, porque hasta nos atrevemos a pensar lo que otros piensan, y a partir de eso tomamos decisiones, ¿no? ¿Qué otra cosa nos permite hacer este cerebro? ¿No? Nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, nos permite retener información, nos permite prestar atención, aprender cosas nuevas, ¿no? Un idioma, un tema en particular en la carrera en la que estén, nos ayuda a resolver problemas. Todos los días tenemos un problema. Que si se pasó nuestro autobús, que si se quemó nuestra comida, que si nuestra mascota está haciendo un desastre.
Todos esos son problemas, ¿no? Y todos los días tenemos que solucionarlos. La percepción, pues, es esta transformación de lo que pasa en el exterior y de qué manera nuestra mente lo transforma a través del aprendizaje y muchas otras cosas en cuanto al funcionamiento cognitivo. Y la creación de juicios, ¿no? Finalmente tendremos una idea sobre las cosas. A pesar de que todos compartimos un espacio en común, todos tenemos un juicio diferente sobre lo que nos rodea, ¿cierto? Y pensarán, bueno, ¿y por qué si su tema es sobre trastornos alimentarios y sobre la terapia de remediación cognitiva, nos está hablando sobre el cerebro? Ah, bueno, porque el cerebro puede presentar algunas dificultades con las cuales todo lo que les acabo de contar, pues no es tan efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos cuesta trabajo reflexionar, nos cuesta trabajo tomar decisiones, nos cuesta trabajo comprender qué sucede a nuestro alrededor. Y eso tiene un gran peso en algunas ocasiones sobre qué tipo de conductas hacemos o hasta cómo nos sentimos respecto a las cosas que nos rodean. Para eso quiero dejar como muy claro que hay una diferencia importante entre un déficit cognitivo y un deterioro cognitivo. El deterioro es una cuestión natural de todo organismo celular. Es decir, nosotros nos desarrollamos, primero somos unos bebés, unos niños, adolescentes, adultos y luego un adulto mayor hasta llegar al proceso natural de la muerte. Conforme se va desarrollando el organismo, hay un decaimiento normal de todas las funciones, se van deteriorando. Pero también puede existir un déficit cuando hay una falta o una escasez de algo, como lo dice la diapositiva, que es necesario. Es decir, si un niño de 2 años, 3 años, no está logrando hablar, por ejemplo, empezar a emitir palabras, no está cumpliendo con eso que se espera que debería tener en ese momento de desarrollo. Entonces podríamos pensar que hay un déficit y esa persona no está alcanzando o logrando eso que se necesita, ¿no? Es así que hay algunas psicopatologías en las cuales se ha logrado crear un perfil de sujetos que tienen como una limitante cognitiva sobre cómo captan información y cómo la transforman. Pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Vamos a ver entonces qué función tienen los procesos cognitivos, ¿no? Captar información, transformarla en nuestra mente, revisarla, comprender la idea en función del contexto, crear una, o sea, es un mar de cosas, ¿se dan cuenta? Tan solo escuchar al otro, ¿ustedes creen que el otro capte la idea como ustedes la dan? Piénselo por un momento. Es decir, ¿cuántas veces no hemos tenido un problema con alguien porque parece que no entendió lo que le dijimos? Muchas veces, ¿no? Platicamos con un amigo, platicamos con nuestros familiares y pareciera ser que a veces comprenden o ven puntos de vista diferentes de algo que hasta nos pudo haber pasado, ¿no? Es así que la forma en cómo comprendemos estos fenómenos es súper interesante. Bueno, al menos desde el lado que yo lo veo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría? A eso, imagínense, eso pasa y somos personas normales, normales en función de un contexto sociocultural, ¿verdad? Actuamos de cierta forma y tenemos tendencias a hacer o emitir una conducta que pues está como aceptada, ¿no? Tratamos de comportarnos como otros individuos, pero ahora imagínense que a eso le suman un trastorno mental. Pues sería complejo, ¿verdad? De por sí nosotros nos sentimos seres así alineados. Ahora con un trastorno, pues esto se agrava muchísimo porque empeora la calidad de vida de la persona que sufre un trastorno mental y en el espacio terapéutico esto se complica aún más. Imagínense que están en el espacio clínico, organizacional, académico, y ustedes intentan vincular o les vinculan a una persona que tiene una psicopatología, tratan de llevar a cabo la mejor estrategia terapéutica hasta ese momento, pero ¿qué tal si debido a, no sé, un desequilibrio entre la comunicación de neurotransmisores,
va a crear que se encuentre en un estado permanente de malestar en un individuo. Es decir, puede existir un desequilibrio de neurotransmisores tal que a una persona la mantenga en estados emocionales, pues, de tristeza, por ejemplo. Y a veces las técnicas psicoterapéuticas no tienen ese alcance que quisiéramos. Claro que sí es indispensable, pero hay que pensar también en esta otra cuestión que yo les propongo desde el principio de la sesión, que es la cuestión orgánica. ¿Vale? Vamos a jugar un pequeño juego para que nos despertemos de esto que les estoy hablando, por si vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Aquí les presento un abecedario. Ya si algún alumno está aquí presente, tal vez ya sabe por dónde va este asunto, ¿no? Nosotros conocemos todas las letras que están en este alfabeto, ¿no? A, B, C. Parece que es fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual yo les pongo unas palabras que son estas tres. Diente, azúcar y café. ¿Logran recordar esas tres palabras? Ahora, si las recuerdan, quiero que me ayuden ordenándolas alfabéticamente en su mente. Y yo me acuerdo. A ver, diente, azúcar, café, azúcar, café y diente. ¿Sí? Oh, sí, mire, lo hice bien. No estoy tan mal. ¿De acuerdo? ¿Qué tal les fue a ustedes? ¿Bien? ¿Mal? Y ahorita me dirán, si es que me lo quieren compartir. Ahora vamos con una un poquito más difícil, ¿de acuerdo? A ver cómo les va. Por cierto, si lo van a hacer, no se vale utilizar los dedos, tampoco se vale apuntarlo, lo tienen que recordar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo les va con el siguiente. Las palabras son estatua, araña, hogar, joya y Marruecos. Les voy a dar tantita oportunidad de ver. Listo. Este estaba un poquito más difícil. Tomando en cuenta mi nerviosismo por el espacio y que las palabras ya se han aumentado en cantidad, veremos que es un poco más difícil tan solo recordarlas y luego ordenarlas. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tienen que ver unas palabras con el comportamiento humano o con la biología humana? Bueno, imagínense que estas son palabras y para quienes no lograron recordarlas bien, porque habrá otros sujetos o personas que sí lograron recordar estas palabras, habrá quienes no. Imagínense, estas son palabras, ahora con acontecimientos de la vida diaria, cuando ustedes tienen que recordar cosas y luego aplicarlas en el día a día, ya es complicado, porque entonces si no recuerdo como tal una palabra, ¿cómo es que yo lidio con las situaciones del día a día, ¿no? También está la otra cara, donde no hay cosas, donde hay cosas que no tienes que recordar tanto, como por ejemplo, cuando ustedes van de su hogar al trabajo o de su hogar a la escuela, pues ya saben cuál es esa vía, ¿no? Ya no tienen que estar reflexionando o pensando sobre cuál es el autobús que van a tomar, sobre dónde es que se tienen que bajar, casi lo hacemos de manera automática, ¿no? Y eso también debilita nuevas conexiones que se pueden hacer como para mantener al cerebro despierto, porque el cerebro necesita fortalecerse. Ahora, para quienes no recordaron, es como un, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo recordar una serie de palabras? Bueno, a lo mejor no se lo esperaban, a lo mejor fue muy sorpresivo, pero en general así son algunos acontecimientos del día a día, ¿no? Algunos no te los esperas, son sorpresivos y necesita que tú estés como despierto sobre cómo es que vas a reaccionar, ¿no? En ese espacio. Ese tipo y sobre cómo las vas a pensar, sobre cómo las vas a transmitir, sobre cómo se las vas a compartir al otro, con qué intención se las vas a decir. Complejo, complejo porque todo esto está dictaminado desde, bueno, yo lo propongo desde una perspectiva biopsicosocial, biológica, psicológica y social.
Y justo lo que les comento en esta siguiente diapositiva, ¿cómo podría este ejercicio evidenciar mi proceso cognitivo? Bueno, nos hablaría un poquito de cómo es que aprendemos, cómo mantenemos información en la mente, qué pasa cuando no logramos resolver problemas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes, ahorita que se dio cuenta que no lo pudo resolver, cómo fue para ustedes? ¿Les dio coraje? ¿Les preocupó? ¿Se sintieron frustrados, frustradas? ¿Les dio igual? ¿No les interesó? ¿No? Todo eso es realmente interesante porque eso también pasa en el espacio clínico. ¿Qué emociones y pensamientos surgen respecto a nosotros y la forma en cómo resolvemos problemas? Es decir, si resolvimos el problema adecuadamente, decimos, ah, soy bueno, soy buena, ¿no? Resolviendo esto. O decimos, ah, estuvo muy fácil, como, ¿quién no podría ser? Y si no, es como de un, sí, es que yo sé que no soy muy bueno, muy buena para esto. Surgen muchas interrogantes respecto a esta cualidad de poder reflexionar sobre algunos contenidos, que en este caso fue un ejercicio, pero cuando lo trasladamos al espacio real de la vida diaria, nos pasan muchas otras cosas, ¿no? Hay que interactuar con variables más complejas, como el espacio en el que estás, la persona con la que estás, cómo te sientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y son variables que a veces ni les tomamos atención, ¿verdad? Pero ahí van a estar todo el tiempo. Ok, hay funciones bien importantes o que yo considero que son de gran relevancia para el funcionamiento del ser humano. En este caso, son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas de orden superior y que nos ayudan a planear, a resistir impulsos, a tener esta memoria de trabajo, que es tener información y poder aplicarla a un contexto, ser flexibles, crear objetivos. Y todas estas funciones se ubican primordialmente en el lóbulo frontal. Ajá. Es un espacio, es un lóbulo de los últimos que maduran en el ser humano. Por eso es normal que durante la adolescencia algunas ideas no sean como muy reflexionadas, ¿no? Los adolescentes suelen ser pues más atrevidos, no miden consecuencias, planean menos, son inflexibles. Y podría ser, claro, no lo digo solo porque este lóbulo no esté lo suficientemente maduro, ¿no? Como les comenté, hay una serie de factores importantes, ¿no? El hecho de que un adolescente sea así no únicamente se puede explicar por esto. Ahora bien, se ha podido observar que estas funciones ejecutivas presentan un déficit importante en algunas personas con psicopatologías. ¿Cuáles serían estas? Hasta el momento no son las únicas, pero de manera importante se ha visto el estudio en personas que tienen esquizofrenia, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno por consumo de drogas y trastorno de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos, que es el tema que traigo a resaltar el día de hoy. Ajá. ¿Qué pasa? Que estas funciones ejecutivas, una de sus tareas principales es ayudarnos a relacionarnos con otros. Y relacionarnos con otros es muy importante, ¿no? Con tus papás, bueno, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, hermanas, con tus compañeros de la escuela, con tu jefe del trabajo, con el señora que te lleva en el autobús. Con todos lidiamos en el día a día y hay que aprender a regularnos. Piensen ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se dejaron llevar por una emoción? Es decir, que le gritaron a alguien, que se pelearon con alguien, que dijeron algo que no debieron haber dicho. Muchas situaciones en nuestro día a día que decimos, pues es normal, la gente no se regula. Sí, eso es clarísimo, que hay momentos en que uno tiene como cierta vulnerabilidad que está ligada a una situación emocional respecto al aprendizaje que uno ha tenido, ¿no? Se conjuntan, nosotros tenemos una respuesta.
En este caso, las funciones ejecutivas nos ayudan como a estar regulados, ¿no? Justo eso, no gritarle o no enojarte así con un compañero, con una compañera, saber resolver tus problemas del día a día. ¿Qué pasa cuando algo no ha salido como tú quieres? ¿Lo resuelves? ¿No lo resuelves? ¿No sabes cómo resolverlo? ¿No? ¿Eres capaz de proponerte objetivos y seguir pasos? Algunas personas pueden no hacerlo, ¿no? Y no pasa gran cosa. Pero en ese tipo de psicopatologías se vuelve muy importante el control de estas funciones ejecutivas. ¿Se pueden recuperar? Claro, y es lo que yo propongo en esta intervención. Se pueden fortalecer, como les dije, como si fuera un músculo. Se ha mostrado que estas funciones ejecutivas, todas estas cualidades que les dije hace un momento, se pueden rastrear. En el lado izquierdo tenemos una imagen con un neurofeedback. El neurofeedback es un instrumento que ayuda a registrar la actividad cerebral y a través de una serie de ejercicios tratar como de hasta regular algunas funciones del cerebro, ¿no? La forma en cómo reflexionamos o pensamos, por ejemplo. Y del lado derecho podemos ver una resonancia magnética en donde vemos la actividad cerebral del lóbulo frontal durante algunas tareas. Vemos entonces cómo tiene una gran participación, ¿no?, en estas tareas de las funciones ejecutivas. Vamos con otro ejercicio. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, perdón, lo que voy a proponer es un control de impulsos. También se conoce como control inhibitorio. ¿Qué pasa cuando sucede algo en nuestro día a día que no nos parece o que puede ser complejo? Por ejemplo, es común ver a una persona que grita o que llora cuando está en un trabajo, en la escuela. Puede ser que sí, digo, no tienen por qué esconderlo, pero hay cosas que están socialmente más complejas, ¿no? Por ejemplo, creo que a ustedes les ha tocado observar en algún espacio cómo dos automovilistas se pelean a golpes, por ejemplo. Les ha tocado ver cómo en la fila del supermercado, eh, si alguien se quiere meter a la fila, se arma una trifulca, ¿no? Si algo excede nuestras capacidades, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que hacemos? Algunos dicen, bueno, mi forma de resolverlo a veces es muy explosiva, ¿no? No me doy cuenta. Hay como esa pequeña vocecita en la cabeza que a veces nos dice, detente. Y a veces también pasamos de esa vocecita, ¿no? Le decimos, quítate porque yo voy a gritar o yo me voy a... ¿no? Vamos a ver cómo nos va controlando algunos impulsos, ¿va? Esta tarea seguramente ya la han visto porque ha sido utilizada extensamente. Se llama tarea de Stroop. Justo lo que le estoy comentando. Cuando utilizamos este tipo de ejercicios en población clínica, en algunos pacientes podemos observar cómo, o nos da indicios de cómo es este control de impulsos. Ya saben, para la primera tarea les voy a pedir que lean la palabra, pero no el color. ¿De acuerdo? Palabra, pero no color. Vamos a decir primero la columna de la izquierda y luego la columna de la derecha. ¿Están listos? ¿Están listas? Bien, ahí vamos. Dije palabra, ¿verdad? Palabra. Vamos por palabra. Sería palabra rojo, verde, amarillo y azul. ¿Ok? ¿Fácil? Ahora vamos por el color. Azul, rojo, verde y amarillo. Se siente algo raro en la cabeza, ¿no? Para quienes lo intentan. Esto es porque la vía en la que va a entrar la comprensión y la emisión del mensaje son dos vías diferentes. Por eso como que entre ellos, se tropiezan. Es como, oye, yo voy a pasar. No, voy a pasar yo. Y eso complica que nosotros podamos como seguir esta instrucción, ¿no? Aquí tenemos 4 únicamente. Vamos a intentar con otro, ¿de acuerdo? Y, perdón, a la vez
me gustaría que ustedes también se fueran monitoreando para que al final, si alguno de ustedes gusta, me diga, a mí se me hizo súper fácil o a mí se me hizo súper difícil. Sería muy interesante saber su opinión, ¿vale? Ok, vamos con el siguiente. Vamos con palabra. Rojo, verde, café, amarillo, azul, morado. Oh, estaba a punto de decir color. Ahora vamos por el color. Azul, rojo, morado, verde, amarillo y café. Uf, está interesante, ¿no? Ver la forma en cómo es que pensamos o cómo es que reflexionamos sobre un ejercicio. Imagínense, como les comentaba hace rato, este es un ejercicio. Ahora, ¿qué pasa en el mundo real o en el mundo que está externo a nosotros? Porque el mundo que está fuera de nosotros, pues tiene un comportamiento que nosotros no podemos como ver como este cuadro, ¿no? Pasan muchas cosas al mismo tiempo que tenemos que comprender y que tenemos que resolver. Eso creo que es el punto al que los quiero llevar. ¿Qué pasa cuando nuestras funciones ejecutivas no están como quisiéramos, pues que no logramos resolver? Eso, aunado a las características propias de una psicopatología, vuelve muy complejo el cuadro de un individuo. ¿Qué es lo que se ha encontrado respecto a los perfiles neuropsicológicos en personas que tienen un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos? Bueno, que las funciones ejecutivas no son como las que quisiéramos en este tipo de población. El proyecto que yo les presento el día de hoy deriva de mi trabajo de doctorado. Hasta el momento no se había aplicado la terapia únicamente a personas con esta psicopatología. Hay antecedentes de la misma, pero en personas con anorexia nerviosa y otras que han incluido tanto a pacientes con anorexia como con otras psicopatologías, pero en particular bulimia nerviosa y trastorno por atracón no se había llevado a cabo. Se ha podido observar que sí se llevan a cabo estudios, pero en personas con sobrepeso y obesidad, en donde ya hay un perfil en donde estos individuos tienen como dificultades para llevar a cabo procesos cognitivos. Les cuesta trabajo fijar objetivos, tener autocontrol, hay una disminución del ritmo de la alimentación y la actividad física, una reducción de las capacidades de inhibición, planificación y menor consumo de frutas y verduras. ¿Por qué pasa esto en particular? Por ejemplo, en este tipo de pacientes, en un momento se los cuento, pero hay que tomar en cuenta que este control de impulsos tiene que ver con la capacidad de ingerir o no alimentos. Aquí les muestro de manera muy breve y para no, como no ahondar en este tema, sobre algunas investigaciones que se han llevado a cabo. Este tema de la terapia de remediación cognitiva en personas con un trastorno alimentario ya tiene desde el 2005, por lo menos en los registros que he llevado a cabo, y una de las autoras que principalmente ha tenido impacto en esta área es la doctora Kate Chinturian, que se encuentra en Londres, llevando a cabo estos procesos de investigar cómo la terapia de remediación cognitiva beneficia a estos pacientes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también los trastornos alimentarios comparten una comorbilidad bien importante con la ansiedad y con la depresión, además de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno del espectro autista. De manera breve, igual les voy a comentar algunas características sobre estas psicopatologías, desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Lo que les estoy mostrando es la presentación anterior, ya que tenemos actualmente la versión del texto revisado. Para la anorexia nerviosa, algunas particularidades son restricción de la ingesta energética, miedo intenso a ganar peso y alteración en la percepción del cuerpo. Para la bulimia nerviosa vamos a tener episodios recurrentes de atracones, que es ingerir una gran cantidad de alimento hasta sentirse incómodamente lleno o lleno. Ajá. Comportamientos compensatorios. Esto es muy importante entenderlo en la bulimia. Que cuando uno ingiere una gran cantidad de alimentos,
inmediatamente suceden esas acciones como ayunos prolongados, vómitos, ejercicio excesivo, etcétera. Y hay una autoevaluación por la constitución del peso, está este malestar con la imagen. Mientras que en el trastorno por atracón hay episodios recurrentes de estos atracones que ya les había comentado, pero no se asocian con comportamientos compensatorios. Únicamente está presente la conducta del atracón, pero hay que tomar en cuenta que estos atracones generalmente se presentan en situaciones emocionales que pueden ser de vulnerabilidad, es decir, este tipo de pacientes han comentado que cuando se sienten muy tristes o muy felices es cuando más alimento consumen. Y esta falta de regulación sobre la emoción que se siente genera esta incapacidad para reconocer esta conducta hasta que ya pasa. ¿Ok? Espero que vaya como quedando claro con ese tema. Así que, ¿qué se ha dicho sobre el perfil neuropsicológico de personas con bulimia nerviosa y trastorno por atracón? Bueno, que son incapaces de resistir impulsos, tienen una sensación de falta de control al comer y una sensación de malestar físico y emocional. ¿A qué nos lleva esto? Pues a la impulsividad o a la falta del control inhibitorio, ¿no? Por ejemplo, también se ha podido observar que este tipo de pacientes en una gran proporción hacen consumo de sustancias como parte de esta incapacidad para poder controlar sus propios impulsos. Se ha podido observar también que la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, como ya les había comentado, comparten comorbilidades con la ansiedad, la depresión, el riesgo suicida, los problemas de adaptación al rol social. No es únicamente atacar o ir directamente al factor de la alimentación, sino que hay otras cosas que se deben de tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a las estimaciones de la presencia de la psicopatología en población general, tenemos un 0.5% para anorexia, un 1% en bulimia y aún más, 1.4% en trastorno por atracón. Así que, como les he comentado, ya ha habido una gran revisión de este perfil de pacientes con trastorno alimentario de la ingesta de alimentos respecto a este funcionamiento cognitivo, ¿no? Y para eso, ahora sí, voy al punto. Ha surgido la terapia de remediación cognitiva que lleva mucho tiempo siendo aplicado en otras áreas que no únicamente son los trastornos alimentarios. Les puedo mostrar aquí la portada de un primer trabajo que se realizó ahí por el año 2005, que es en el que tengo yo registro, sobre la aplicación de esta terapia en una población de mujeres con anorexia nerviosa. Y en este caso fue un estudio de caso, perdón, donde solo fue una paciente y respondió muy bien al tratamiento, ¿no? Quiere decir que pues, fue una persona flexible, fue una persona capaz de planear, ¿no? Y eso es muy importante porque abona al espacio terapéutico. Es importante que yo mencione desde este momento que la terapia de remediación cognitiva es una terapia complementaria. No es una terapia que venga a sustituir ninguna otra aproximación teórica de terapias de nueva generación, ¿no? Están en este momento probando a través de evidencia teórico-empírica que es adecuada aplicarla para cierta población, ¿no? Sin embargo, revisando la literatura, ustedes podrán ver que esta terapia es excelente como terapia complementaria. Les ayuda mucho a los pacientes porque logran pensar a partir de su propia conducta. Entonces, cuando tú como individuo eres capaz de comprender por qué actúas, cómo actúas, el espacio terapéutico se vuelve no sencillo, pero creo que es cuando le saca esa mayor potencialidad a la recuperación de la persona. En esta tabla lo que les muestro fue una revisión sistemática de la literatura que realicé a través de unas bases de datos y palabras clave para poder localizar estudios desde el 2005 hasta el 2022. Esto con la intención de poder ubicar qué se había escrito hasta el momento.
respecto a cómo es que se relaciona la terapia de remediación cognitiva con los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos. Para esto logramos encontrar, o hay algunos hallazgos muy importantes, que únicamente hasta esa fecha se ha aplicado en personas con anorexia nerviosa, que las terapias pueden ser en formato grupal o individual, que se ha establecido su relevancia como terapia complementaria, que 10 sesiones han sido muy buenas para mostrar el resultado de esta intervención, que la terapia no se había aplicado a los pacientes que se había comentado con estas dos psicopatologías y que únicamente se había aplicado a personas con sobrepeso y obesidad, pero obteniendo buenos resultados, por lo que era prometedor llevar a cabo este trabajo. Aquí en esta tablita lo que les muestro es los estudios justamente de la aplicación de la terapia de remediación cognitiva en personas con sobrepeso y obesidad. Que una persona lleve a cabo un cambio de régimen alimentario implica que sea flexible. Es decir, si tú comes siempre lo mismo, ahora surge otra opción u otras opciones. Entonces, al momento de reentrenar a un individuo para que recupere algunas cualidades, como reflexionar sobre su propio comportamiento, al momento de pensar sobre su propio actuar más adelante, le permitirá decir o le permitirá ver otras opciones, ¿no? En el caso particular de estos estudios, se encontró que la terapia les ayudó a las personas para que pudieran cambiar como la elección de los alimentos, ¿no? Que sean flexibles y que inhiban como ese impulso de comer alimentos que no les benefician. Es así que les muestro en esta diapositiva el manual que utilicé para un estudio que yo realicé, que es la terapia de remediación cognitiva para anorexia nerviosa. Este manual es de la doctora Kate Chanturia y tiene un total de 10, dentro de este manual te indica como cuál es la guía a seguir, ¿no? Son 10 sesiones de manera individual, grupales se proponen 6. Cuando se llevan sesiones de manera individual, pueden ser 1 o 2 a la semana. Cada una puede durar de 45 a 60 minutos y se integra un total de 16 ejercicios diferentes. ¿Vale? Aquí espero que se alcance a ver un poco de lo que les quería compartir, que era cómo es que yo organicé todas estas sesiones para que estas personas pudieran llevar a cabo el mayor número de ejercicios. Otra cosa que quiero dejar claro desde ahorita es que este proyecto ya se terminó, ya se está trabajando en que esto pueda ser publicado para que después ustedes lo puedan revisar. Pero cuando yo estaba llevando a cabo esta investigación, estábamos en plena pandemia. Entonces, la única forma en la que yo podía trabajar con los participantes era a través de videollamadas, que eso puede generar alguna duda y con mucho gusto puedo responder debido a la revisión que se hizo para determinar si era adecuado o no a aplicar ese tipo de intervención. Aquí lo que les muestro son una serie de elementos que vienen en el manual para que tú lo compartas con el participante, ¿no? Ejercicios que nos permiten ir contando, por ejemplo, desde algo muy sencillo como seguir instrucciones, ¿no? Inhibir algún mensaje, reflexionar acerca de las estrategias que lleva a cabo. Y ustedes tal vez pensarán, bueno, ¿y cómo es que traslado estos ejercicios al espacio real de los participantes? Bueno, una vez que se termina la sesión, está por terminar la sesión, cada vez que terminas un ejercicio, hay un espacio como de retroalimentación cualitativa, ¿no? No es tanto como de calificar, porque en realidad no es eso. El manual te lleva más a que tú hagas ejercicios, a que fortalezcas tu mente. En este espacio de preguntas de tipo cualitativas, se le pregunta más a la persona como, cuando miraste la foto, ¿viste más una imagen inmediatamente, como lo dice aquí la diapositiva? ¿Intentaste ver más de una imagen tan rápido como te fuera posible? ¿Qué técnicas utilizas? Y luego, si se dan cuenta en la siguiente parte, ya dice, ¿cómo puedes usar esta experiencia en las actividades diarias? Y dice, si no se logra dar respuesta, puedes dar los siguientes ejemplos.
¿Te ha sucedido que estuvieras en desacuerdo con otra persona y no pudieras ver su perspectiva de la situación? ¿Pudiste en otro momento ser capaz de verla? Es decir, ¿soy capaz de ver como la opinión del otro? Eso es un trabajo de empatía, ¿no? Y eso a veces uno piensa que es básico, pero pues como les comentaba hace un momento, parece ser que lo que obviamos pues no es tan obvio, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuán fácil o difícil es cambiar de opinión para ti o ver las cosas en forma diferente? Cuando le permitimos a la otra persona pensar sobre este tipo de espacios, créanme que por lo menos en la experiencia que tuve, fue muy valioso porque las personas hacen como este proceso de recordar en qué espacios les ha creado problemas, su forma de resolver problemas, ¿no? En el momento en el que hacen clic con estas situaciones, logran reconocer como las estrategias que han utilizado para afrontar su día a día y la intención es como reentrenar a la persona. Bueno, y ahora en la siguiente oportunidad, ¿qué es lo que tú podrías hacer, no? Por eso es que esta terapia como complementaria considero que es muy buena. Como les comentaba hace un momento, esta terapia se llevó a cabo en un espacio de telesalud, telepsicología, tomando en cuenta que estábamos en un proceso de confinamiento, ¿no? Cuando se agravó fuertemente esta situación del coronavirus, pues saben que existían muchas restricciones, por lo cual no quisimos arriesgar la integridad, y hablo en plural porque fue una decisión que se tomó con el comité tutoral, y sabíamos que no podíamos poner en riesgo a esta población, ¿no? Hay evidencia científica que aporta sobre los beneficios de la aplicación de la telepsicología. Es decir, a pesar de que no te encuentras frente a frente a un individuo, hay algunos espacios donde, gran mayoría, donde los efectos que se busca de un tratamiento, en este caso psicológico, han sido muy buenos, ¿no? Es por eso que se decidió llevar a cabo este proceso a través de esta revisión teórica. Les comento que era esto parte de mi tesis doctoral. Entonces, en su momento fue evaluar la eficacia de esta terapia en esta población, que son personas con bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Y lo que evalué fue las funciones ejecutivas, la sintomatología del trastorno alimentario, la depresión y la ansiedad. El diseño fue de tipo cuasi experimental y fue un diseño pre-test post-test. Tuve en total 13 participantes con diagnóstico de trastorno por atracón y 7 participantes con diagnóstico de bulimia nerviosa. Estos participantes se lograron obtener a partir de un proyecto que se realizó en cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores, en compañía de la doctora Rosalía Vázquez Arévalo, ahora la doctora Mariana Valdés Aguilar, y la doctora Rebeca Marilena Guzmán Saldana. Ya publicamos este artículo, pues si gustan revisarlo, que es una intervención multidisciplinar en línea para mujeres con trastorno por atracón. A partir de la selección de estos participantes, nosotros obtuvimos un diagrama de recolección donde pudimos determinar qué pacientes tenían bulimia nerviosa, qué pacientes tenían trastorno por atracón, y a partir de la selección de los participantes, y que claro, estuvieran de acuerdo en participar en esta terapia complementaria, se integraron, ¿no? Para 2 grupos diferentes. Es decir, el día de hoy les voy a mostrar los resultados de una intervención de terapia de remediación cognitiva en esta población, ¿no? Por eso les di como ese marco muy general al principio, como para que en este momento me entendieran, ¿no? De qué iba este proyecto. Así que tengo 2 grupos. Y esto también es muy interesante para cuando repensamos sobre la metodología de la investigación, ¿no? Yo tengo un grupo que tiene únicamente la terapia de remediación cognitiva y tengo otro grupo que tiene el tratamiento multidisciplinar con enfoque integrativo, cognitivo, afectivo, más la terapia de remediación cognitiva. Así que podríamos ver el efecto de la terapia de manera aislada y como una terapia complementaria.
tengo muy claro que no son los mismos grupos. Es decir, uno es de bulimia y otro es de trastorno por atracón. Pero conseguir población clínica en verdad es una tarea desafiante. Así que estas personas tuvieron como todo este proceso para ser evaluadas y determinar que presentaban los criterios para esta certificación. ¿Ah? ¿Qué herramientas utilicé? Bueno, para medir el comportamiento alimentario utilicé cuestionarios sobre el trastorno por atracón, llamado BES, el test de bulimia, BULIT, la batería neuropsicológica para la evaluación de los lóbulos frontales y funciones ejecutivas, la BANFE en su segunda versión. Sabemos que ya hay tercera, pero utilicé esa porque en ese momento es la que se encontraba vigente. Se aplicó el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de depresión de Beck. Es importante mencionar que para la BANFE no utilicé todos los ejercicios porque hay unos que se deben de manipular, pero hay otros que se pueden aplicar a la persona a través de esta vía digital. Y los que utilicé son los que están al lado derecho de su presentación, bueno, de la presentación. Stroop A y B, clasificación semántica, selección de refranes, metamemoria, resta y suma consecutiva, ordenamiento alfabético y fluidez verbal. Todos los instrumentos que les estoy mostrando aquí fueron validados, presentan adecuados índices de confiabilidad y están estandarizados sea el caso, ¿no? Claro que se llevó a cabo un procedimiento donde mi trabajo pasó por un comité de ética que aprobó este proyecto. Realicé unas entrevistas en compañía de otros expertos, apliqué los instrumentos vía online, apliqué las 10 sesiones a cada uno de los participantes y al final hice una devolución de resultados. Igual es importante comentar que yo fui capacitado para llevar a cabo la terapia de remediación cognitiva. No quiero como enredarlos con los análisis de datos, pero se llevó a cabo un análisis de tipo no paramétrico por la cantidad de sujetos y en este caso para comparar un antes y un después llevé a cabo una prueba de Dewey-Coxon que nos indicará si existen diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos, ¿no? Y además hice algo llamado cambio clínicamente objetivo, que nos muestra en qué porcentaje una persona mejoró a partir de esta intervención. Primero les voy a mostrar los resultados con los pacientes con bulimia nerviosa. Y tuve 7 participantes en total. Un participante tomaba hidroxicina al momento de llevar a cabo esta terapia y la hidroxicina la utilizaba principalmente para la ansiedad. Mi pregunta sobre el consumo de psicofármacos era porque cuando se consumen algún tipo de sustancia, puede alterar el dato que yo estoy buscando, que es el de estos procesos cognitivos, ¿no? Como pueden ver, el peso tiene una media de 107.37 kilogramos y una desviación estándar de 38.31 kilogramos, ¿no? La persona con un peso mínimo fue de 70 kilos y la persona con el peso máximo fue de 175 kilos. Una persona presentaba melanoma, otras 6 no presentaban ningún tipo de enfermedad y ninguno de ellos reportó un evento craneoencefálico que es un golpe en la cabeza, ¿no? Estos resultados que yo les muestro en este momento en pantalla nos hablan sobre los cambios que se encontraron en las personas que tenían bulimia nerviosa en las variables del inventario de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Beck. A partir de la aplicación del programa, se puede proponer que sí obtuvimos cambios en beneficio de estos participantes, es decir, redujeron la presencia de sintomatología de depresión y de ansiedad. Se ha podido observar que cuando hay una mayor presencia de ansiedad o depresión, hay un menor funcionamiento ejecutivo. Y cuando tenemos más recursos cognitivos, disminuyen aquellas características que presenta una persona con ansiedad. Es decir que, y también se han encontrado cambios en estas variables, por ejemplo, en personas con anorexia nerviosa. Es decir, la terapia de remediación cognitiva en personas con bulimia parece ser
una buena opción para esta población. De igual forma, en cuanto a la conducta alimentaria, las personas obtuvieron un cambio favorable, disminuyendo las puntuaciones de la preevaluación a la postevaluación, que es un punto muy positivo también. Los pacientes, ¿qué se hipotetiza? Pues que los pacientes logran reestructurar la percepción sobre el proceso de alimentación. Como yo se los mostraba hace un momento, la terapia no toca temas de alimentación y tampoco toca temas de ansiedad y depresión. Lo que busca esta terapia es reentrenar a los individuos para cuando tengan que enfrentar situaciones de la vida cotidiana, estas variables se vean reducidas. ¿Ah? Lo cual es muy positivo y se dio durante la aplicación de esta terapia. Y en cuanto a la BANFE, o sea, lo que estamos viendo con las funciones ejecutivas, se obtuvieron cambios en el área orbitomedial y dorsolateral. Y me dirán, ¿qué es eso? Ah, bueno, en estas dos áreas, en cuanto al orbitomedial, está asociado con el sistema límbico, es decir, sugiere un mejor control de variables como la ansiedad y la depresión, y se relaciona con los resultados que les mostré anteriormente. Y el dorsolateral tiene que ver con la toma de decisiones. Esto está relacionado con la anticipación, organización e integración, ¿no? Si tenemos una persona más organizada, más integrada, con una mejor regulación de sus emociones, es altamente probable que su conducta pueda ser, pueda ser ahora orientada en el espacio clínico. Bien, hasta ahí les mostré lo que pasó con las personas con bulimia nerviosa, lo cual son resultados, pues bien, ¿no? Favorables, positivos. Ahora, ¿qué pasó con los pacientes con TPA? Aquí tenía a 13 personas, tenía 11 mujeres y 2 hombres. Tengo que comentarles que en el anterior, no recuerdo si se los mostré, todas eran mujeres. Aquí la media de peso fueron 110 kilogramos, con una desviación estándar de 40 kilogramos. El mínimo fue 72 y el máximo 180 kilogramos. Aquí ninguna persona consumía psicofármacos y en cuanto a enfermedades crónicas tenía 2 con hipertensión y una con hipotiroidismo. Y ninguna de ellas presentaba un evento craneoencefálico. Bueno, ninguno de ellos, tanto de las mujeres como de los hombres, presentaba un evento craneoencefálico. Encontramos también que tanto en la depresión como en la ansiedad se obtuvieron cambios estadísticamente significativos. La depresión y la ansiedad disminuyen en pacientes con obesidad y sobrepeso después de la aplicación de la terapia de remediación cognitiva de los estudios que les había mostrado anteriormente. Es decir, es consistente los resultados que se encuentran de la aplicación de esta terapia en este tipo de población, por lo menos en personas con sobrepeso y obesidad, con y sin un trastorno alimentario. Se ha podido observar que dentro de los trastornos alimentarios, aquellas que tienen ansiedad también lograron reducir a partir de la aplicación de la terapia estos niveles de depresión y de ansiedad. Y tengo que comentarles que hasta el momento hay un estudio a nivel nacional, es decir, en México, de la aplicación de la terapia de remediación. Es un estudio de caso de una mujer con anorexia y también se encontró una disminución de ansiedad y depresión a partir de la aplicación de esta terapia. En cuanto a la sintomatología alimentaria, también se obtuvieron cambios estadísticamente significativos, lo cual nos permite ver que disminuyeron esta sintomatología alimentaria en estas personas con trastorno por atracón. Personas con trastorno por atracón mantienen sesgos atencionales frente a la comida, es decir, el control inhibitorio, ¿no? Y en su toma de decisiones. Los estados de ansiedad y depresión modifican los patrones de alimentación, que es lo que les comentaba hace rato. Una cuestión emocional puede traer como consecuencia una conducta que no se puede controlar, ¿no? Así como para decirlo de una forma a grosso modo. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, a este grupo le fue igualmente bien en estas dos áreas, en el orbitomedial y en el dorsolateral, ¿no? Ya les había explicado hace un momento que con el orbitomedial tiene que ver con el sistema límbico y pueden tener un mejor control como de estas situaciones de ansiedad y depresión. Ay, perdón.
Y bueno, ya por último, les hablo sobre el cambio clínicamente objetivo. Ustedes pueden ver estas gráficas, estas figuras, perdón, así como medio raras, pero se las voy a explicar así muy rápido. Tenemos dos líneas, una de color azul fuerte y otra de color azul como más tenue. Ajá. Y tenemos números del 1 al 13. De color azul en un tono fuerte, tenemos a todos los participantes con bulimia nerviosa. Y de color azul un poco más tenue, tenemos aquellos con trastorno por atracón. Cuando se hace el análisis del cambio clínicamente objetivo, esperamos que las personas estén por encima del 20%. Es decir, las personas tienen que estar en el color verde que les estoy mostrando aquí. Como podemos ver, hay dos personas que no lograron este cambio, al contrario, empeoraron. En este caso, el participante número 2 y el participante número 13. La primera figura que tienen a su izquierda es lo que se obtuvo en la variable de ansiedad. Y del lado derecho, lo que se obtuvo en la variable de depresión. Podemos ver que ambos sujetos, el 2 y el 13 de trastorno por atracón, no lograron mejorar. ¿Vale? Y ahora les muestro el de sintomatología alimentaria y el de la BAMF. En el de sintomatología alimentaria tuvimos algunos otros sujetos que no lograron como este cambio clínicamente objetivo. Y en la BAMFE, igual, se pudieron observar en general mejoras en la puntuación de los individuos. Es decir, no tuvieron este cambio clínicamente objetivo. Sin embargo, de manera cualitativa, es decir, lo que nos mencionaban los pacientes en los espacios de intervención era que sentían este cambio de pensamiento como una herramienta muy positiva para poder lidiar con situaciones de su día a día. Es importante mencionar que estos dos pacientes que les había mostrado antes, estos dos participantes son hombres. Entonces, esto también podría como sugerir de alguna forma que es probable que el tratamiento podría hasta ser diferenciado, ¿no? Como para evaluar estos componentes en hombres y en mujeres. Para terminar este espacio en el que ustedes me han estado escuchando atentamente durante ya la hora. Miren, durante la hora exacta. Estas conclusiones son de este trabajo de tesis. Como primer punto, se cumplió con el objetivo general de investigación, que era probar el efecto de la terapia de remediación. Los pacientes consideraron que el acercamiento de la terapia por medio de una plataforma digital les proporcionó un espacio agradable y seguro. La adaptación del material a un medio electrónico aún debe de ser evaluado para validar su contenido y la forma en cómo se está presentando. En general, los participantes decían que les parecía un buen material, no hubo ninguna queja, ¿no? Como de yo no entendí. Algunos pacientes al principio era de, ¿y a mí como de qué me sirve estar contando cosas? A ver, ayúdame a terminar el ejercicio y luego como que te indico como cuál es el objetivo de este mismo. Y una vez que lograban conectar este ejercicio con una situación de su vida cotidiana, les hacía como ese clic y dicen, sí es cierto, yo ayer me acabo de pelear con alguien porque tenemos un punto de vista diferente y eso es de diario, ¿no? No está mal que tengas un punto de vista diferente con alguien en el día, pero está mal o se sale de lo común cuando es todos los días e interviene con tu calidad de vida. La TRC o la terapia de remediación cognitiva como terapia complementaria e individual ha logrado efectos positivos en estos dos tipos de poblaciones. La presente investigación posibilita la idea de que la aplicación de la terapia es un complemento adecuado para el tratamiento de los trastornos alimentarios y los pacientes que no lograron cambios clínicamente son varones, pero también eran aquellos con mayor peso en el grupo. Recordemos que cuando hay personas
mucho tiempo con la psicopatología, que se vuelve crónica, es como si hicieran capas, ¿no? Como si hicieran capas muy gruesas en el que la psicopatología no les permite como llevar a cabo conductas efectivas en su medio. Entonces, en una metáfora, tal vez ustedes la verán, pues, muy sencilla, el terapeuta ayuda como a quitar esas capas, ¿no? Ayuda como a poder ayudar al paciente a entender qué está pasando fuera de esas capas. Eso sería como una metáfora que yo creo que sería interesante reflexionar. Y lo que les platicaba hace un momento sobre el proceso metodológico era de, bueno, ¿cómo puedes decir tú que en realidad tu terapia es la que tenía estos efectos positivos y no la terapia que tenían, por ejemplo, la población con TPA, con trastorno por atracón? Si recuerdan, esa población tenía la terapia principal y la terapia complementaria. Pero los pacientes con bulimia únicamente tenían la terapia con remediación cognitiva y ambos grupos tuvieron buenos resultados. Por lo cual podemos decir que los efectos de la terapia se mantienen, y también se ha publicado información interesante de estos autores, Giumbini, Lepena, White, Centuria, Davis, sobre que la terapia de remediación cognitiva hasta puede ser una terapia que preceda a la intervención ya psicológica en los espacios clínicos, como esa herramienta para potencializar los efectos, ¿no? Como parte final, les quiero compartir las referencias. Yo los invito a leer estos tres, que marco aquí. Los tres están en inglés, pero si ustedes tienen como la oportunidad de acceder a ellos y entenderles, y les llamó la atención el tema, claro está, con estos tres artículos que son revisiones sistemáticas de la literatura, el de Chanturia es además un metaanálisis. Pueden revisar cómo han sido estos trabajos que se integran de la terapia de remediación cognitiva en personas con anorexia o un trastorno alimentario. Tal vez ustedes, si gustan, lo revisan. Y bueno, les agradezco mucho su atención y eso sería todo por el momento de mi parte. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.